Gracias a la pastora Kay por esta invitación y bendiciones a las otras hermanas que sé que esto va a ser de bendición para todas las personas que escuchen. Ya que vamos a estar tomando, ¿verdad?, diferentes aspectos y diferentes áreas y sé que nos vamos a poder identificar. En este día, ¿verdad?, quisiera compartir un poco de mi historia y para que podamos entender un poquito, ¿verdad?, cómo llegamos a este punto. Yo comencé, ¿verdad?, sirviéndole al Señor a la edad de 11 o 12 años y por la gracia y misericordia del Señor comencé a predicar su palabra y Dios, ¿verdad?, por su misericordia, comenzó a abrir diferentes puertas donde yo podía ir a ministrar en diferentes lugares y empecé a ver la mano de Dios obrar de diferentes maneras y cómo Dios, ¿verdad?, avanzaba mi ministerio. Pero a través de los años comencé a enfocarme en otros ministerios, especialmente otros ministerios de mujeres, donde yo empecé a ver cómo otras mujeres ministraban, cómo otras mujeres tenían estos ministerios grandes, donde podían, ¿verdad?, a través de social media podían tener estos videos. Y yo decía, wow, tienen el valor para hacer estas cosas. Y sin yo darme de cuenta, comencé a abrirle mi oído a la mentira del enemigo de que yo no era suficiente para hacer esas cosas también. Wow. Y yo empecé, ¿verdad?, tristemente a poner mi mirada en ciertas cosas, ¿verdad?, de otros ministerios. Empecé a ver cómo habían estas mujeres grandes de Dios que yo admiraba. Empecé a ver cómo ellas tenían estos grandes proyectos, diferentes comunidades, en las misiones, y el enemigo empezó a hablar a mi vida y me decía, ¿por qué tú no has llegado ahí? Wow. ¿Por qué tú no estás haciendo esas cosas? Y recuerdo que hubo un año donde me toca ir a ministrar a una campaña de damas y era un evento de todo el día. Y antes que me tocara a mí predicar, había una pastora, ¿verdad?, que predicó tremendo y ella llegó allí con un grupo de damas que ella le llamó como sus escuderas. Y estando allí yo sentada, bendito sea el Señor, yo había ido, ¿verdad?, con mi esposo. Estando allí yo sentada esperando que me dieran mi parte, recuerdo claramente donde el enemigo me dijo, ¿y dónde están la gente contigo? ¿Con quién tú viniste? ¿Quién está contigo? Tú estás aquí sola. ¿Tú tienes amigas? ¿Dónde están tus escuderas? Y yo recuerdo que yo decía, Señor, yo sé que tú me has dado un mensaje para este día, pero le voy a ser sincera. Por la gracia de Dios, ¿verdad?, Dios respaldó su palabra, pero yo me subí a aquel altar ya habiendo escuchado la voz del enemigo, habiéndole abierto ese espacio al enemigo para que creara esa duda, ese miedo, esa comparación en mí. Y aunque pude predicar, me sentía derrotada dentro de mí porque yo decía, wow, yo no tengo lo que otras tienen. Yo quisiera a lo mejor, ¿verdad?, tener la elocuencia que otras tienen. Y tristemente no me daba de cuenta que lo que estaba pasando era que el enemigo estaba creando una parálisis en mi ministerio. Y una de las cosas que Dios empezó a hablar a mi vida, porque Dios casi siempre, hermano, nos da unas advertencias. Lo que pasa es que a veces nosotros nos queremos enfocar en una cosa y no nos damos de cuenta que Dios está tratando de advertirnos, ¿verdad? Pero Dios ministraba mi vida y me recuerdo que hubo una palabra donde Dios me hablaba claramente acerca del enfoque, mantente enfocada. Y yo no entendía el por qué en el momento, pero era fácil para mí porque lo que estaba pasando es que a través de esa parálisis y a través de ese estanque, mi vida espiritual comenzó a menguar. Yes. Y yo no entendía que lo que el enemigo quería hacer a través de ese susurro era paralizar el ministerio, paralizar el evangelio, callar mi voz. Wow. Y yo muchas veces decía, pero sí, ¿qué tengo yo que dar? Fui de un momento de predicar su palabra, de ser obediente al llamado, a quedarme en mi casa, a donde yo decía, pues yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo soy líder en la iglesia, porque a través de todo esto yo seguía ministrando, yo seguía siendo líder en mi iglesia en diferentes áreas, pero no me estaba dando cuenta que lo que el enemigo quería hacer es poner una tapa al potencial de lo que Dios quería desarrollar en mí.
Y yo en muchas áreas yo decía, wow, gloria a Dios por esto. Y veía como las cosas se desarrollaban. Pero también entendí en mi interior que Dios quería llevar esas cosas por las cuales Él había puesto en mi mano a otro nivel. Yes. Y lo que no podía yo entender era por qué había ese estancamiento. Y fue porque muchos años empecé a abrirle esa puerta al enemigo, donde el enemigo empezó a hablar a mi vida. Y una de las cosas donde Dios empezó a recordarme y me llevaba a la palabra fue el primer mensaje que yo prediqué hace años atrás cuando yo me convertí a los 12 años. Dios me recordó el mensaje que yo prediqué que se titulaba Elías, sal de la cueva. Y yo me recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, ese mensaje yo lo he escuchado muchas veces. Yo sé lo que tú me quieres decir a través de eso, pero yo no tengo voz. Ya yo no tengo que decir. Ya todo lo que se ha tenido que decir se ha dicho. Pero recuerdo claramente que Dios me dijo, no, la parte del mensaje que yo quiero que tú entiendas es que Elías, después de tantas victorias, Elías entró a la cueva porque estaba amedrentado por una amenaza que le habían hecho. Y Dios me dijo, ¿por qué tú estás amedrentada? ¿Qué es lo que te amedrenta? Y uno se hace el fuerte y uno dice, no, yo estoy bien. Y el Señor me estaba tratando de enseñar las áreas donde yo me sentía amedrentada porque abrí una puerta al enemigo. Y la puerta mayor que yo abrí al enemigo era que yo permití que él nublara mi identidad en Dios. Wow. Que él nublara y que me hiciera olvidar de quién Dios había dicho que yo era. De por qué Dios había depositado un llamado en mi vida. ¿Cuál era la necesidad que había en el pueblo que Dios había llamado a Glenda para usarla como un vaso? Y a través de todas estas cosas, una de las cosas que a mí me estaba pasando es que mientras yo estaba en mi casa, yo empecé a levantar una pared supuestamente de protección. En sí era para que según era para protegerme yo, pero entonces lo que estaba haciendo era que estaba excluyendo a personas estratégicas que Dios había puesto en mi vida para despertar otra vez eso que había, de lo que Dios había puesto en mi corazón. Y yo le doy gloria y honra al Señor, ¿verdad? Por esas personas, esas amigas que ahora yo puedo decir en este tiempo que hay amigas y hermanas en Cristo que Dios ha puesto en mi camino. Pero yo quiero decirte algo que a través de lo que Dios empezó a hacer en mi vida, que fue ahora en mi tiempo, ¿verdad? Como adulta, que he podido comprender, es que Dios quería recordarme quién yo soy y quién no soy. Wow. Porque el enemigo se encargó por muchos años de decirme quién yo era. Y una de las cosas que para mí fue crucial fue porque entonces yo empecé a dejar que el enemigo definiera quién yo era. ¿Por qué? Porque entonces me enfoqué solamente en ser madre. Me enfoqué solamente en ser esposa. Me enfoqué solamente en que yo solamente quería servir en la iglesia de aquí a allá donde no fuera muy incómodo. Y algo que Dios empezó a trabajar en mi corazón era que en la cueva, mientras yo estaba en la cueva, el enemigo empezó a crear en mí el concepto de que el conformismo es mi normal. Wow. Después que tú vayas a la iglesia y hagas y compartas y cuando ellos te necesiten, tú estás. Pero Dios estaba llamándome a que yo me levantara, a que yo usara la voz que Él me había dado, que yo usara el testimonio que Él me había, que yo tenía, que usara mis experiencias. Y en esa lucha que yo tenía con Dios, yo decía, Señor, pero ¿quién me va a escuchar? Y me recuerdo que Dios empezó a trabajar en mi vida y me dice, hay personas que pueden usar el mismo versículo y la pueden explicar de diferentes perspectivas y diferentes experiencias, pero Dios, Él es el que prepara el corazón de cada persona para escuchar tu mensaje, tu voz, tu experiencia. Y mientras yo decía, Señor, mi tiempo terminó, mi temporada terminó. En estos tiempos, mira cómo el enemigo ha creado, ¿verdad? Esto en la mente de cada mujer. ¿Cuántos ministerios de mujeres no hay? Incluso muchas de las cosas que el enemigo te dice, mujer, escucha, es mejor únete, my God, únete a otra mujer y está debajo de ella porque así puedes hacer hasta lo mínimo.
pero Mm. te ves como que estás incluida en un ministerio. Cuando Dios lo que quiere es que seas tú la que te levante. Mm. Dios podía usar a muchas mujeres, pero Dios levantó a Esther para Yes. ese tiempo, para ese pueblo, para esa necesidad. Yep. Entonces yo quiero que tú te recuerdes, mujer, que primero tú tienes que recordarte quién tú eres en Dios. Yes. Porque a través de tú recordarte de tu identidad, Dios te va entonces a recordar cuál es el propósito. Y Mm. cuando te recuerde cuál es el propósito, después te va a recordar para quién, Come on. cuál Yes. es el terreno donde tú vas a estar entonces ministrando. Porque una cosa lo mencionó la hermana Kate, no podemos dar de donde no tenemos. Mm. So yo tuve, hermanos, que volver back to the basics. Yo tuve que entonces meterme a mi lugar secreto. Mm. Tuve que entonces comenzar tan simple como decir, Señor, yo necesito aprenderme otra vez los libros de la Biblia. Mm. Estoy siendo bien honesta con ustedes. Muchas cosas que uno a veces por predicador, hasta mira hermano, se le pasan porque ya estamos acostumbrados, porque hemos creado un sistema. Yes. Y Dios me dijo, back to basics, vamos a volver a lo que es fundamento. Básico. Yes. Hermano, fue ahí donde Dios me quebrantó, pero me quebrantó para recordarme quién Él había dicho que yo era. Y me recuerdo una palabra que la he escuchado muchas veces, pero fue para esta necesidad que yo tenía en mi vida donde Dios me recordó. Porque el Salmo 139:13 dice, porque tú me formaste, Come on. tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y Dios me empezó a recordar, tu pasado no te define, tu ministerio no te define. Gracias. Define mi mano que te formó, Amen. puso en ti, depositó en ti todo lo que tú eres. Porque aún en las áreas donde pensamos que queremos esconder, hasta esas áreas son las que Dios quiere usar en nuestra vida. Yes. Yo quiero que en este día tú te recuerdes quién tú eres en el Señor. Y Amen. otra palabra dice en Salmo 119:73, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Amen. Yo quiero recordarte que Dios te formó para este tiempo. Amen. Mujer, Dios quiere que tú te levantes. Mujer, Dios quiere que tú cierres tus oídos y tu vista a la comparación, que tú puedas pararte en firme y decir, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es que nos unimos como mujeres de Dios, Yes. que mi voz va a ser como un eslabón para la voz de otra mujer también, donde podemos entonces levantar con voz en alto como atalaya cuál es el propósito de Dios para este tiempo.